Vamos a analizar el término corona. El título segundo de la Constitución de 1978 se denomina, de forma novedosa en nuestra historia constitucional, de la corona. La corona es el nombre con el que se viene a denominar al órgano constitucional que es llamado a ejercer, desde un punto de vista estrictamente jurídico, las funciones propias de la jefatura del Estado. No se debe confundir el concepto de corona que se maneja en nuestra Constitución con el concepto de corona del derecho inglés, donde tiene una significación mucho más compleja y tan amplia que viene incluso a coincidir con lo que nosotros entendemos como Estado. La corona, desde el punto de vista de la Constitución del 78, es un órgano constitucional y, por tanto, se trata de la denominación específica que recibe la jefatura del Estado. La jefatura del Estado ha estado vinculada a la institución de la monarquía desde el momento en que ésta adquiere la forma absolutista. El rey es el que hace posible la génesis del Estado, reduciendo el pluralismo jurídico medieval a la unidad. El rey, en efecto, es el que permite que el orden jurídico-político existente pase a ser concebido como una organización racional del poder, que se subordina a un nuevo y único marco de imputación, que en su condición de poder absoluto se convierte entonces en la instancia originaria y superior del poder. De este modo, el advenimiento del Estado constitucional supuso, por obra del principio de separación de poderes, que el monarca, pese a conservar inicialmente el poder ejecutivo y participar ciertamente en algunas otras funciones estatales, se viera relegado al desempeño de una función residual. Pero esta función residual era al mismo tiempo irreductible, pues actuaba como máximo representante del Estado interna y externamente, simbolizando políticamente y manifestando jurídicamente la unidad, la continuidad y la permanencia del Estado. Todos estos atributos se trasladarán también al jefe de Estado republicano, cuando esta figura emerja con toda su fuerza desde el primer cuarto del siglo XX, aunque desde luego con diferencias sustanciales. El rey tiene un poder simbólico y unificador de mucho más calado que un jefe de Estado republicano. El jefe de Estado republicano, desde luego, puede tener un mayor contenido político y de representación popular. Precisamente es este origen representativo la clave para diferenciar ambas figuras. La jefatura de Estado monárquico se diferencia, por tanto, o se caracteriza por dos rasgos fundamentales. Por una parte, su carácter no representativo, es decir, el carácter hereditario, y por otra, la ausencia de responsabilidad. El título segundo de la Constitución inicia la parte orgánica de la misma. Esto tiene una significación importante, pues pone de relieve que el constituyente quiso, por un lado, subrayar la superior posición de la corona en relación con el resto de los poderes del Estado, especialmente con las Cortes y con el Gobierno. Superioridad que desde luego es formal e institucional, no política. Por otra parte, también este inicio de la parte orgánica con el título segundo viene a significar que se quiso poner de relieve la forma política del Estado español como forma de monarquía parlamentaria y así configurar a la corona en el centro de todo este entramado político. La corona es un órgano constitucional porque su configuración inmediata, originaria y directa la recibe de la Constitución, que es quien determina su estatus y sus funciones. Pero además, la corona es un órgano cuya estructura supone un componente fundamental de todo el sistema constitucional. Y esto lo pone de relieve el hecho de que la reforma del título segundo se vea revestida de un especial procedimiento agravado fijado en el artículo 168 de la Constitución, lo que supone que cualquier cambio sobre el título segundo implica una transformación total de la Constitución. Además, la corona posee o tiene unas especiales relaciones con el resto de órganos, pues se encuentra estructuralmente en el vértice constitucional. Aunque todos los órganos del Estado están en una igualdad jurídica, en un plano de igualdad,
Es verdad que la corona, en el nivel simbólico y de dignidad formal, ocupa una posición de preeminencia. Su preeminencia con respecto al resto de órganos constitucionales, Parlamento, Gobierno, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, deriva fundamentalmente del carácter de símbolo de unidad y permanencia del Estado. Además, hay que poner de relieve que la corona es una institución y, por lo tanto, comporta en su regulación la contemplación de otros aspectos que no se ciñen exclusivamente a su titular, que sería el rey. Significa, por tanto, que aspectos como la sucesión al trono, la regencia, la tutela regia, los matrimonios reales o el estatuto del príncipe heredero son cuestiones todas ellas muy relevantes para la institución. El primer artículo dedicado a la corona, el artículo 56, contiene la definición constitucional de la corona y el enunciado genérico de sus funciones. Dice el artículo 56 que el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Respecto a la definición del rey como símbolo de unidad y permanencia, cabe señalar una significación política doble. La corona representa la unidad del Estado frente a la división orgánica de poderes, por cuya razón se imputan al rey toda una serie de actos, desde el nombramiento de los presidentes del Gobierno hasta la expedición de los decretos del Consejo de Ministros, con independencia de cuál sea el peso político de la intervención regia en la adopción de dichos actos. Representa la unidad también respecto a los entes político-territoriales en que se divide el Estado, es decir, las comunidades autónomas, cuyos derechos ha de respetar también el rey. Por otro lado, la idea de permanencia alude al carácter hereditario de la corona, en relación con el cual el artículo 57 establece todas unas reglas de sucesión para el trono. El rey, en la medida en que no es elegido por las fuerzas políticas y sociales, ni tampoco responde ante ellas, tiene capacidad para expresar lo general y lo permanente. La corona simboliza más fuertemente el cuerpo político y su integración que un jefe de Estado republicano, precisamente por esta ausencia de carácter representativo y por su alejamiento del campo político. Las funciones que genéricamente se plantean en el artículo 56 vienen a concretarse en los artículos 62 y 63 de la Constitución. Todas las funciones del rey han sido objeto de numerosas clasificaciones por parte de la doctrina, pero en todo caso todas ellas participan en alguna medida en alguna de esas tres funciones genéricas enumeradas en el artículo 56. Y, pese al carácter polivalente de su naturaleza, es frecuente examinar estas funciones en relación con cada uno de los tres poderes clásicos del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Conviene precisar, en todo caso, que el ejercicio de estas funciones por parte del rey se hace siempre acompañado de otro órgano que será realmente el que determine el objeto de la decisión estatal. Los actos del rey, por tanto, no son libres, sino que son actos reglados. Respecto a las competencias constitucionales derivadas de la consideración de la corona como símbolo, que sería un primer aspecto de sus funciones o función simbólica de la corona, allí podríamos incluir la concesión de honores y distinciones, el ejercicio del derecho de gracia, el alto patronazgo de las reales academias, las relaciones exteriores, etc. El rey también es el árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones. De la función moderadora, que consiste fundamentalmente en vigilar el funcionamiento regular de las instituciones, se deriva dos tipos de atribuciones. En primer lugar, las que se relacionan con las Cortes y el procedimiento legislativo. Serían la convocatoria y disolución de las Cortes, la convocatoria de elecciones, la sanción y promulgación de las leyes. Las funciones
que se derivan de la relación del rey con otros órganos podrían encuadrarse el nombramiento y cese del presidente del Gobierno y de los ministros, la expedición de los decretos acordados en Consejo de Ministros, la convocatoria de referéndum, el nombramiento de responsables de órganos constitucionales, como del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, el Fiscal General del Estado, los presidentes autonómicos, etc. La función arbitral es mucho más amplia que la estrictamente moderadora, pues no se limita a vigilar el correcto funcionamiento de las instituciones, sino que consiste en realizar una mediación para evitar excesos o choques entre los poderes. En este caso, podemos encuadrar dentro de esta función arbitral la competencia de proponer al candidato a presidente del Gobierno. Por último, el rey también es el representante del Estado español en las relaciones internacionales. La concreción de esta función genérica la encontramos en el artículo 63 de la Constitución, donde se nos dice que el rey es el que acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos, manifiesta el consentimiento del Estado en los tratados internacionales y declara la guerra y la paz. Por último, cabe resaltar que el último inciso del artículo 56.1, cuando se refiere a las funciones que le puedan atribuir expresamente la Constitución o las leyes, este inciso, como decimos, no debe considerarse como una cuarta esfera de actuación a añadir a las otras tres anteriores, sino que estas funciones se tienen que integrar necesariamente en el contenido de las cláusulas genéricas. No cabe, por tanto, atribuir a la corona otras funciones extraconstitucionales, ni tampoco una reserva de atribuciones propias o una suerte de prerrogativa al modo de la corona británica. La corona, desde luego, es considerada como un órgano del Estado e implica que su titular debe ejercer única y expresamente las competencias tasadas que le reconocen la Constitución y las leyes, es decir, atribuciones taxativas y no ampliables y que en todo caso se deben entender en términos estrictos y con una interpretación restrictiva. Por último, el rey, debemos decir, que actúa como mediador, como árbitro, como moderador, pero no asume en ningún caso la responsabilidad de sus actos, porque en la práctica y gracias a la institución o a la técnica del refrendo, el rey va a cumplir esta función arbitral mucho más en base de su autoritas que en base al ejercicio de un auténtico poder político del que carece totalmente. Por tanto, esto nos lleva a hacer realidad el viejo adagio según el cual el rey reina pero no gobierna.